Señor. Hay una unción aquí, dice la alabanza, ¿verdad? Yo creo que hay una unción en este lugar, pero también en tu hogar, ¿verdad? Hay una unción de lo alto. Si tú has abierto tu corazón a recibir la presencia de Dios, amén. Gloria al Señor. Hermoso es adorar al Rey de Reyes. Y después de esto, hermanos, vamos a pasar a lo más importante, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Que Dios nos hable a nuestras vidas, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, recuérdese usted el libro de Proverbios en el capítulo 1 que leímos al principio, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Así es que hay que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que Dios nos hable, ¿verdad? A través de su siervo, que sea Dios hablando a nuestras vidas y conforme a nuestra necesidad. Amén. Y para mí es un gozo, ¿verdad?, el presentarles a nuestro pastor Julio Mazariego. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El hermano Juan Carlos, amén, diácono de la iglesia, también su esposa, amén, la hermana Diana, amén, que también ahora le acompañó, amén. Queríamos que ella también estuviera participando del culto. Gloria al Señor, y gracias al Señor por ella también. Amén. Por mi esposa, mis hijos, gloria a Dios, y cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, los hermanos de Yules. Amén. Dios me bendiga, amén, a cada uno de ustedes, y estoy muy agradecido con el Señor porque Dios los ha guardado de todo mal. Gloria al Señor. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos instruya a través de su palabra, que sea Él, amén, abriendo nuestro entendimiento para entender las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad, Dios mío, de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos, pero contigo, Señor, todo lo podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ahora pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Te ruego que me uses de una manera especial, por favor. Te ruego, Señor, que tu mano de poder, tu mano de misericordia pueda, Dios mío, Señor, ayudar a aquellos predicadores, Señor, que también están, Dios mío, predicando tu palabra, la palabra de verdad, a través de estos medios, Dios mío. Señor, bendíceles, ayúdales, Dios mío, a ellos, Señor, los predicadores, Señor, como también a aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, para que ellos puedan entenderla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Hemos dado un tema el día de ahora, gloria al Señor. Hemos entregado un tema para que podamos escudriñar, amén, el día de ahora las Escrituras. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Vea, lo puse un poco fácil para que no tengamos complicaciones al principio y que podamos entender, amén, el tema fácilmente. Amén, los beneficios de estudiar. Pudiera decir escudriñar, pero hay algunos amigos que quizás no nos podrían entender inmediatamente, pero ellos entienden que es estudiar. Entonces, tampoco el tema dice leer, no, dice estudiar la palabra de Dios. Entonces, el tema sería, amén, y es los beneficios de estudiar la palabra, amén, o la Santa Biblia, gloria al Señor. Los beneficios de estudiar la Santa Biblia. Gloria al Señor. Y me gustaría que me escuchen primeramente. Ya pueden los hermanos que están, amén, de seguro en pie, alabando a Dios, pueden tomar sus asientos en sus casitas, amén, ponerse cómodos y escuchar la palabra del Señor. Quiero dar una introducción antes de que empecemos a algunos versículos, que tengamos que escudriñar algunos versículos. Pero la palabra Biblia viene del griego biblión, o sea, significa libro o cuaderno. En diminutivo, la palabra biblos, amén, viene en sí, gloria al Señor, que significa papiro o libro. Por ser la Biblia un conjunto de libros, hermano, la Biblia es verdaderamente, particularmente muy diferente que todos los otros libros del mundo. Muy diferente. El término griego procede de biblos, nombre de una antigua ciudad, ¿ok? Finicia,
de la ciudad fenicia en las costas del Líbano, centro comercial o el centro del comercio del papiro, donde el papiro se usaba para mayormente para poner los escritos, para hacer las escrituras, y se guardaban en pergaminos, se guardaban por rollos, pero también se usaba no solamente el papiro, sino también para escribir la palabra del Señor. Se usó también el cuero o pieles de animales, que a través del tiempo, ¿verdad? Tenían que ir haciendo copias para que así se pudieran preservar. Y hasta el día de ahora, esos manuscritos, todo lo que se escribió antiguamente, hay más de 5,000 copias que verifican, hermano, la palabra del Señor desde la antigüedad. Y quiero decirles que tuvo un promedio de 1,600 años aproximadamente, un aproximado de 1,600 años, hermano, para que se escribiera todo lo que es la palabra del Señor o la Biblia. Es importante que nosotros podamos saber estas cosas. Ahora, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, como también 27 en el Nuevo Testamento. Y esto lo encontramos en la historia también de aquellas personas, amén, que se han dedicado al estudio de la palabra del Señor, su origen de estos libros y todo eso. Entonces es importante que nosotros podamos, hermanos, darnos cuenta que el libro o la Biblia es tan diferente que todo lo demás. No hay, la Biblia no es como un periódico, como cuando tú lees un periódico, vas a la tienda, compras un periódico, lo tomas y lo lees y lo tiras a la basura. Y muchas veces nada más lo leíste y hasta se te olvidó lo que has leído. Y es más, no te satisface, amén, el alma, no te satisface digamos, ninguna necesidad interna que tengas. Pero la palabra de Dios sí. Y lo vamos a ver a través de este mensaje. No solo es necesario, pero imprescindible, que sí se tiene que hacer, el oír la palabra de Dios para obtener nosotros, amén, nuestra fe, para conocer más de nuestro Señor Jesucristo, para saber quién es Dios, porque mucha gente afuera dice, Dios existe, pero no le conocen. Muchas veces se dice Jesús, el nombre Jesús, pero no conocen verdaderamente quién es Jesús. Y la única manera de conocer a Dios, a Jesús, es a través de las Sagradas Escrituras. Aparte de que se le llama Biblia, se le llama también, amén, la Santa Biblia. ¿Por qué se le dice Santa Biblia? Porque la palabra Biblia significa libro. Entonces este es un santo libro, no es cualquier libro. Este libro es santo, este libro es, amén, una inspiración divina que vamos a estar corroborando también con ciertos versículos. Entonces es necesario darnos cuenta que para que la persona también llegue a la salvación necesita oír la palabra del Señor. Primeramente, encontramos en 2 de Pedro acerca de la palabra del Señor. Me gustó el versículo que usó nuestro hermano al principio. Amén, que amén, al sabio aumentará su saber. Gloria al Señor. Y también amén, que cualquier persona que quiera aprender, va a aprender. Entonces en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19 al 21. Vamos a leer, los hermanos que están en las casas pueden tomar sus Biblias, amén, y escudriñar. Esto se llama escudriñar o estudiar la palabra de Dios. Entonces, aparte de leerla, la vamos a escudriñar, la vamos a estudiar. Pero la palabra de Dios es, hermano, más segura que cualquier otro libro. 2 de Pedro, amén, 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, es la más segura que hay. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, de la Escritura es de interpretación privada. Le voy a explicar, antes que leamos el 21, le voy a explicar por qué dice así. Dice que no es de interpretación privada. Bueno, lo que pasa es que Dios quería preservar su palabra para Él dar el mensaje a toda criatura sobre la tierra. Y cuando dice que no es de interpretación privada, significa que esto no le pertenece a cierta organización, cierto hombre, a cierta entidad. No, la palabra de Dios es para todos y todos pueden llegar a entender la palabra de Dios. Ahora, ¿es necesario que en veces alguien nos explique la palabra del Señor? Sí, es necesario, es muy necesario, pero no significa que todas las veces te tienen que enseñar para que tú entiendas. Hay veces que hay versículos que los vas a entender tú mismo. Dios te va a dar la revelación, te va a dar ese conocimiento a través de su Espíritu para que entiendas la palabra de Dios. Mire, hay ciertas organizaciones o ciertas sectas religiosas que dicen que si ellos no te enseñan la palabra de Dios, tú no vas a ser salvo. ¿Ok? Si alguien de su organización no te enseña la palabra de Dios, el significado de ella, entonces tú no vas a ser salvo. O sea, se hacen dueños de la palabra de Dios. Y no es así. ¿Okay? La palabra de Dios es para todos, porque no es de interpretación privada. Ahora, el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. O sea, esto no es algo humano, no es que un genio, un hombre se inventó esto, no. Sino que los santos hombres de Dios eran santos. Dice, hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron, Dios los puso a escribir, les dijo, esto es lo que van a escribir. En el caso de Daniel, en el caso de Moisés, en el caso de Pablo, y podemos mencionar muchos, son aproximadamente 40 escritores en la palabra del Señor. Entonces ahí encontramos que es la inspiración divina. La palabra de Dios tiene, hermano, ese valor de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces cuando usted y yo nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, no estamos leyendo cualquier libro. También, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice la palabra de Dios también, y lo corrobora en 2 de Timoteo 3:16. Dice así en 2 de Timoteo 3:16, y lo repito para que ustedes lo puedan buscar en su Biblia. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, vamos a ir despacio en este versículo, ¿ok? Quiero explicar ciertas cosas ahí. Dice que toda la Escritura, todo lo que está en la palabra del Señor, en la Biblia, todo lo que usted lee ahí en este momento, dice, todo es inspirado por Dios. Comenzando desde el libro de Génesis, que significa principio, de la palabra Bereshit del hebreo, y terminando por Apocalipsis, revelaciones, ¿okay? Que proviene del griego, que significa dar a conocer, destapar. Es importante eso. Gloria al Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor. No hay ningún versículo. Si hay ciertas personas que dicen, yo creo que cierta parte es inspirada y cierta parte no. Entonces, usted se mete en un lío, un problema, porque si le preguntamos que usted escoja los versículos que no son inspirados, usted no va a saber cuál y cuáles son inspirados. Pero Dios nos dejó escrito, nos dijo que toda la palabra es inspirada, para que no tuviéramos duda. Dice, y útil para enseñar. Mira para qué es la palabra de Dios, para enseñar. ¿Sí? Enseña al sabio y aumentará su saber. Pero hay personas que no les gusta que les enseñen. Mire, hay personas en las iglesias, en los templos, que a ellos no les gusta sentarse a escuchar palabra de Dios. No les gusta que los pastores les enseñen, que los maestros, que los hermanos les enseñen. Ellos dicen, a mí nadie me va a enseñar. Nada más Dios. Sí, pero Dios usa a las personas para enseñarte. Eso le pasó, dice la Biblia, que había un hombre, ¿sí? Que
un eunuco que necesitaba esa enseñanza. Entonces fue necesario que el Señor arrebatara a Felipe, que era uno de los diáconos en el Nuevo Testamento, que también llegó a ser evangelista, y lo llevó al desierto para que le enseñara a ese eunuco, amén, lo que significaba la profecía de Isaías, el Isaías 53. Entonces es necesario que alguien nos explique, que alguien nos enseñe, para que nosotros podamos aumentar nuestro saber. La persona que dice a mí ya nadie me va a enseñar, significa que hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegó su sabiduría, hasta ahí llegó su saber. Y eso es si sabe, porque hay veces que la persona se puede creer que sabe y no sabe nada. Y la Biblia dice, el que sabe algo, hágase como que no sabe. Entonces tenemos que tener humildad en esa parte. Dice, para enseñar, es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para corregir. Redarguir significa que Dios viene y dentro de tu corazón, amén, te dice algo, te habla y te dice, eso no está bien, eso necesitas enderezar tus pasos. Y corregir también es algo, pero ya Dios viene. Redarguir es a través de su Espíritu Santo, pero corregir Dios usa muchas veces a las personas para que nos digan cuál es el mal en que estamos, para corregir nuestro camino, para que no andemos, amén, desviándonos. Es muy importante eso. Dice, para instruir en justicia, para instruir, para enseñar el camino de la verdad, la dirección hacia donde tienes que ir. Muy importante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, entonces hemos encontrado que la palabra de Dios, número uno, es inspirada, ¿ok? Por Dios. Es útil para todo esto que hemos mencionado. Y también es viva. Otra característica de la palabra del Señor es que es viva y eficaz. Eso lo dice en Hebreos 4, el versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es una letra muerta. No es una letra que no impacta nada. No. Esta letra, esta palabra que está en estas páginas de la palabra del Señor impactan la vida de cualquier persona. Dice, es viva y eficaz. Significa que hace exactamente su propósito por el cual es enviado. El lugar donde Dios la envía. Dice, y más cortante que toda es dos filos. Prestando atención a eso. Yo no sé si usted, alguna vez, yo creo que casi a todos nos ha pasado de que nos hemos herido con quizás, ya sea machete, cuchillo o algo, amén, un descuido y empieza ahí, empezamos a sangrar. Bueno, imagínese usted una espada de doble filo. Peor todavía. Y dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Es más cortante todavía. Y penetra hasta partir el alma. O sea, el Señor llega no solamente a tus oídos, porque los oídos es verdaderamente la boca para que el alma pueda comer. Entonces la palabra entra a los oídos, llega a tu cerebro, y después llega a tu alma, a todo tu ser. Y dice que penetra hasta partir el alma. O sea, el Señor te abre en pedazos y te escudriña exactamente quién y qué somos nosotros. Dice, y el espíritu también hace lo mismo. Y las coyunturas y los tuétanos, o sea, dentro de nuestros huesos la palabra del Señor también llega y hace su operación. Y déjeme decirle que esto es muy cierto. Han habido ocasiones donde se ha orado por algún milagro de cierta persona que ha tenido cáncer en los huesos y Dios ha tenido misericordia y le ha placido a él sanarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amén, llega hasta los tuétanos también. Y dice, y discierne los pensamientos. Pero ¿quién le dijo al predicador mi vida? ¿Quién le dijo a él, amén, lo que yo sufría, lo que yo estaba padeciendo? Mi vida personal. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Nadie. Era Dios, el Espíritu Santo, hablando a través de él, impactando la vida tuya, porque la palabra de Dios penetra el alma, penetra el espíritu. Y dice, y también
las intenciones del corazón, imagínense. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, Dios sabe lo que estamos pensando en este momento. Dios sabe si verdaderamente tú estás enfocado ahorita en la palabra de Dios o estás cocinando ahí los frijoles y el arroz y estás pendiente más de aquellas cosas que de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Marta, Marta, tan afanada estás que no le pones atención a mi palabra. Entonces es importante apartar el tiempo para Dios. Dice, las Santas Escrituras, siendo inspiradas por Dios, son útiles, es eficaz para, amén, el alma de la persona. Ahora, Jesús dio y dijo que era importante, muy importante, escudriñar, no solamente leer, pero escudriñar las Escrituras. Esto lo podemos ver nosotros también a través, amén, de la palabra del Señor en Juan 5:39. Y quiero que vayamos observando ciertos puntos, los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Mire acá esto, mire acá esto. Como punto número 1, vamos a ver la palabra de Dios es como el mapa que te dirige a Dios. ¿Ok? Punto número 1, la palabra de Dios es el mapa que te dirige a Dios. San Juan 5:39. En San Juan 5:39 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, ¿usted quiere conocer más de Cristo? No se vaya a leer el periódico, no vaya a leerse en ningún otro lado, no, lea la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que también la salvación se puede llegar a obtener a través de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. De manera que si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, hermano, pues nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos. Amén. Hay personas que nunca van a entrar al reino de los cielos porque no quisieron escuchar palabra de Dios. Algunas personas solamente escucharon pero no quisieron obedecer. También se pueden perder. Miren lo que dice en Juan 5:46 al 47. Ahí mismo, pero Juan 5:46 al 47. Se lo voy a leer estos dos versículos. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, dice el Señor Jesús, porque de mí escribió él. O sea, el Antiguo Testamento, en los libros, amén, de Moisés, los 5 libros, Moisés escribió de Jesús, habló de Jesús. Dijo que iba a venir un profeta como él, que iba a venir alguien que iba a convertir los corazones. Y estaba hablando de Cristo. Y el 47 dice, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces es necesario creer desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra del Señor. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo el Señor Jesús, amén, después de la resurrección, se apareció a 2 de sus discípulos de que iban hablando ahí en el camino, y el Señor se les apareció. Y también amén, le dice a los discípulos, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Menciona las 3 divisiones del Antiguo Testamento del Señor. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas, las profecías del Antiguo Testamento, y en los salmos, libros poéticos, amén, libros como los salmos de alabanza. Dice, todo se refería hacia el Señor. Y dice el Señor, ellos hablaron de mí. Ahora,
Entonces la palabra del Señor, punto número 1, hemos dicho que es el mapa que te dirige a Dios para que conozcas a Dios y también la salvación. Mira lo que dice ahí en el punto número 2 que vamos a ver. Punto número 2. El punto número 1 era, amén, la Biblia es como el mapa. Punto número 2, la fe, amén, viene, gloria al Señor, por oír la palabra de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe, hermano, viene, amén, y la salvación viene por oír la palabra de Dios. Nadie que no escuche la palabra de Dios puede ser salvo. No, Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué importante es eso? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios después se escucha, se oye y después el Señor empieza a tratar en nuestros corazones, en los corazones de nuestros amigos y empieza a crecer una fe en sus corazones, en sus vidas. Y esa fe los acerca a Dios. Porque sin fe, amigo, hermano, no nos podemos acercar al Señor. Es imposible. Ahora, en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Mire por qué somos renacidos. Por la palabra de Dios que vive, porque es viva, y permanece para siempre. Esto es importante. Por eso es que la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Amigos, si usted quiere ser salvo, la única manera es oír palabra de Dios. No hay otra. No, ningún filósofo, amén, ningún maestro de universidad le puede traer salvación a usted, amén, sino la palabra del Señor. Gloria al Señor. Punto número 3. La palabra de Dios convierte el alma de la persona. Por eso este es uno de los beneficios más grandes que recibe la persona después de escuchar la palabra de Dios. Convierte el alma de la persona. En Salmos 19:7 encontramos que dice la palabra del Señor así. La ley de Jehová, Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, o sea, no tiene errores. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová o de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Es bueno ahorita explicar que, hermano, el más sencillo, la persona más común del pueblo, la persona que nunca fue a un colegio, ni a primer ni a segundo grado, y hermano, que nunca estuvo ahí, puede llegar a entender la palabra de Dios. O sea, esto no se trata de ir a una universidad y estudiar allá para entender la palabra del Señor, aunque es bueno si puede hacerlo, meterse a un instituto bíblico, una universidad cristiana y escudriñar, no hay problema. Pero la revelación de la palabra viene a través de Dios a su vida, viene a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, así como el sabio, así como aquella persona estudiada, como aquella persona que nunca estudió en un colegio, ambos pueden llegar a entender la palabra de Dios y ambos pueden ser salvos. Así como el rico, el pobre también puede llegar a ser salvo a través de la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor convierte el alma, por eso puede salvar al más vil pecador. Por eso es que hay personas que dicen, no, yo no creo que Dios pueda transformar a un drogadito, a un violador, a un matón, a alguien que haya matado y asesinado. Y entonces Dios dice que Él convierte el alma de la persona. Ahora, póngale cuidado a esto, es muy importante esto. Alguno dirá, pastor, pero usted está mencionando pecados grandes, ¿verdad? Ok. Cada persona tendrá que pagar lo que hizo de acuerdo a lo que Dios le permita sobre la tierra. Porque la Biblia dice, lo que el hombre sembró, eso puede cosechar también. Pero escúcheme bien, pero la salvación no es por obras.
No es porque la persona se portó bien, porque la persona era muy educado o porque la persona era muy malo, no. La salvación es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios hacia el hombre. Ahora, punto número 4. También el beneficio, otro beneficio que encontramos de la palabra del Señor, porque ella cumple, porque la palabra de Dios cumple su propósito por el cual es enviada. Esto es muy importante. Porque la palabra de Dios cumple su propósito por el cual es enviada. Y está en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Es muy importante esto mencionarlo. Porque si usted quiere que la palabra de Dios pueda obrar en su vida, y no solamente a nuestros amigos, yo no estoy hablando solamente a nuestros amigos, estoy hablando con la iglesia, los hermanos en diferentes lugares que están escuchando este mensaje y los que van a escuchar este mensaje. Escúcheme bien, Dios todavía está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros que somos salvos, que Dios nos ha redimido con su sangre, todavía nos está perfeccionando. Entonces, la manera de ser perfeccionado es a través de la palabra del Señor. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. O sea, no va a ir vacía, no va a regresar vacía al Señor. Dice, sino que hará lo que yo quiero. Lo que Dios, por el cual Dios la manda, eso es exactamente lo que va a hacer. Y dice, y será prosperada en aquello, dice, para lo que la envié. Será prosperada en el corazón del hombre por el cual Dios la envió. Ahora, esto se puede verificar fácilmente. ¿Cómo podemos nosotros verificar de que la palabra de Dios cumple su propósito? Cuando Dios la envía, cuando Dios quiere salvar a un pecador. Fácilmente. Hay hombres que han andado corriendo y corriendo para no ser salvos. Le huyen a Dios, huyen de la palabra y corren de un lado a otro. Se van de un pueblo a otro, de un país a otro, porque no quieren escuchar palabra de Dios. Entonces, en cualquier lugar donde ellos se van, siempre hay alguien que les habla de la palabra de Dios. Ese es número 1. Número 2, cuando esta persona ya verdaderamente no es duro de corazón, entonces Dios lo hace pasar por ciertas circunstancias y situaciones, hermano, y tribulaciones, donde la persona tiene que caer ante la presencia de Dios. Tiene que caer ante la presencia de Dios y tiene que rendir su vida a Cristo. Así ha sucedido con muchas personas que están en las cárceles. Dios los anduvo buscando por años y años y no quisieron. Entonces Dios los puso en una aflicción y hasta que entendieron que Dios los amaba. No es que Dios los odiaba o que Dios no los quería, no. Ellos llegaron a entender que Dios los amaba bastante, que los amaba mucho y rindieron su vida a Cristo. Otras personas han tenido que llegar al hospital y estando en el borde de la muerte, han tenido que clamar por misericordia a Dios y Dios ha tenido misericordia de ellos, entregan su vida al Señor y Dios les conserva la vida por un tiempo. Entonces, eso lo encontramos una y otra vez. Otro beneficio de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es pan para nosotros, es el pan de vida para nosotros. Miren lo que dice ahí en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Cualquier persona que tiene hambre, no hambre de pupusas, no hambre de tacos, no, hambre de oír palabra de Dios, pues la palabra de Dios se convierte en el pan de vida para usted, porque la palabra de Dios hace vivir el alma. El alma que está muerto en delitos y pecados, la palabra de Dios le resucita, la palabra de Dios le da vida. Mateo 4:4, el Señor Jesús le está contestando al diablo cuando el diablo le fue a tentar y le dijo, convierte, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí el Señor le contesta y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Mateo 4:4, estamos leyendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esto es importante.
saber de que no solamente de tacos, de tortilla, de frijoles y de estas cosas va a vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque, hermanos, los tacos y la fajita, los frijoles, todo eso sirve para el cuerpo físico. Amigo, entienda esto, sirve nada más para el cuerpo físico. Pero para el alma no come frijoles, mi amigo. El alma no come pupusas ni tacos. ¿Ok? Come pan de vida, come pan del cielo. Y esto es la palabra de Dios. Y es la única que tiene el poder para hacerlo vivir. Para que el alma viva. Otro beneficio. Ese era el beneficio. Amén. Ahora otro beneficio. Vamos por el punto número 5 ahora. Dice así. La palabra de Dios es como agua. La palabra de Dios es agua para nosotros, para nuestra alma. Efesios 5:26. Me voy a apresurar un poquitito, amén, para darle los otros porque necesitamos terminar esto. Pero miren lo que dice ahí. Gloria al Señor. Miramos el punto número 5 y ahora vamos por el punto número 6. Amén. Que la palabra de Dios es como agua. Efesios 5:26 dice, para santificarla, Dios, habiendo salvado a un pueblo, a la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Vea eso. La palabra de Dios es agua que purifica el alma, purifica a la persona. Entonces, si cualquier persona tiene sed de Dios, sed de oír palabra del Señor, pues dice la Biblia, amén, que el que creyere en las palabras del Señor, el que crea en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Amigo, tú no vas a necesitar droga, no vas a necesitar alcohol, no vas a necesitar andar en las pandillas, en otras cosas. No. La palabra de Dios cuando llega a tu vida te llena, te sacia esa sed que viene, amén, a tu vida, que está en tu vida. Solamente Él puede. Ahora número 7. Otro beneficio. La palabra de Dios es como fuego, ¿sí? Y como martillo. Vamos a poner 2 en 1 ahí. Es como fuego y como martillo. Fuego para purificar y martillo para quebrar. Quebrar el corazón duro. En Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Dice así, no es mi palabra, dice el Señor, como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí? Dice, no es mi palabra como el fuego, porque, hermano, si algo que purifica al hombre es la palabra de Dios. Algo que transforma al hombre y lo purifica es la palabra del Señor, es el fuego de la palabra de Dios. Y también, cuando el hombre se pone difícil, duro, su corazón está duro. Y hay hermanos que están en las iglesias y sus corazones están duros también. Están en los templos, pero no están, solamente llegan o escuchan, pero en verdad como que no quisieran escuchar. Pero déjeme decirle que aún sea un amigo, sea hermano, el Señor quebranta también esa piedra. Quebranta ese corazón. Gloria al Señor, porque dice que es como martillo. Número 8. Punto número 8. Otro beneficio muy grande ahí. La palabra de Dios es como miel. Es dulce al paladar. Sabe rico. Salmos 119, versículo 103 dice. Salmos 119, versículo 103. Dice así. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahí está diciendo, es más rica que la miel todavía. Sabe más dulce todavía. Pero la está comparando. Entonces, amigo, hay veces que la palabra de Dios sabe como miel, pero hay veces que sabe un poco amarga cuando Dios toca lo más íntimo de nuestros corazones, donde necesitamos nosotros. Número 9, permítame nada más 3 puntos más y terminamos. Número 9, punto número 9. La palabra de Dios es como leche. Primera de Pedro,
capítulo 2, el versículo 2. Dice así en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, para qué debemos de crecer en el Espíritu, en la palabra del Señor. Dice, para que crezcáis para salvación. Ahí lo dice. Desead como niños recién nacidos la leche. Aunque usted tenga años, aunque usted tenga 20, 30 años, todavía tiene que desear como niño recién nacido la leche, para seguir creciendo, para perfeccionarnos. Ahí no está hablando nada más de niños espirituales, no, está hablando de todos nosotros. Tenemos que desear esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Después en Hebreos 4:12, amén, que ya lo miramos, ya lo leímos, pero la palabra de Dios, amén, también quebranta, penetra en lo más íntimo del hombre, que ya lo observamos ya. Ahora, por último, la palabra de Dios es como semilla, una semilla que se siembra. En Lucas 8:11, este es el último punto de los beneficios de estudiar, amén, la palabra de Dios. En Lucas 8:11 encontramos que dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y a donde cae esa semilla es el terreno, es la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de terreno tienes en esta noche? ¿O qué clase de terreno vamos a querer tener para nuestro Dios, para que cuando Él siembre esa semilla en nosotros pueda germinar, pueda crecer? Tengamos un buen terreno, tengamos una buena tierra, amén, donde Dios pueda permitir que esa palabra que es como semilla también pueda caer, amén, y pueda echar raíces y pueda brotar y crecer y dar fruto también, porque no se trata nada más de, amén, de crecer en el conocimiento y no dar fruto. Se trata de dar frutos también. Esta palabra que tú conoces, hermano y amigo, que tú tienes en tus manos hoy en este día, por esta palabra han muerto miles y miles de hermanos. Hay miles y miles de hermanos que han muerto por la palabra de Dios. Está en la Biblia. Apocalipsis 12:11 habla de que hubieron hermanos que por el testimonio de la palabra dieron su vida. Y no solamente eso, también lo encontramos según la historia. Mire la historia de la muerte de todos la iglesia en el primer siglo, los primeros siglos. Mire las persecuciones que hizo la iglesia católica romana en contra de todo aquel que tenía una Biblia en su casa. Los mataban también por causa de la palabra. Pero en esta noche, usted y yo vamos a ser muy agradecidos con Dios. Vamos a darle gracias a Dios, porque esa palabra ha llegado a nuestras vidas. Gloria al Señor. Y obedecerla nos va a traer beneficios a nosotros. Dice la Biblia que cualquiera que oye estas palabras y las hace, Mateo 7:24 dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y, hermanos, un minuto más y terminamos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Entonces es necesario que hoy en este día le demos gracias a Dios. Yo creo que debería darnos mucha alegría y mucho gozo de que hoy tenemos una Biblia entera en nuestras manos. Una Biblia entera. 31,000 y algo de versículos aquí, hermano. 1189 capítulos aproximadamente acá en la palabra del Señor. Esto es bastante, pero la pregunta es ¿cuánto hemos escudriñado? ¿Cuánto hemos leído de todo esto? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Y cuánto vivimos? Hoy en esta noche vamos a darle gracias a Dios por la palabra que tenemos en nuestras manos.
La palabra de Dios, hermano y amigo, no es una almohada para ponerla ahí y dormir, o nada más abrir el Salmo 91 como un amuleto, no. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. Y vamos a darle gracias al Señor. Y mi consejo es, amigo y hermano, sigamos escudriñando la palabra para perfeccionarnos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para entender las Escrituras, para darte honra, gloria y alabanza a ti. Muchas gracias por nuestros amigos que se han unido, Señor, para escudriñar, para estudiar la palabra. Por favor, revélanos cada día más de ti, a través de ella. Enséñanos cada día más, Señor. De esta manera podemos entender de a dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que nos ayudes a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero más que todo, a vivirla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos.